Bienvenidos nuevamente al Exponential MBA de SpaceTechis, un MBA completo a través de 100 consejos para emprendedores. Seguimos en el bloque temático número 6, con los consejos 62 a 76, en los que pretendemos centrarnos en lo que son nuestros clientes, ¿no? Ahí partíamos de un consejo muy importante, el 62, de situar al cliente en el centro, ¿no? Y en el 63 hablábamos de ir a buscar a los clientes hasta debajo de las piedras, ¿no? Pues para poder buscar a los clientes hasta debajo de las piedras, pues tenemos aquí este consejo 64, que es la idea de preparar propuestas de venta ganadoras, ¿no? Yo de este tema, la verdad es que de quien más he aprendido fue en su momento de Raúl del Pozo, de lo que era Think Emprende, ahora es Think Coworking, que me contó cómo él hacía las propuestas o las ofertas que se consideraban al final ganadoras, y luego también aprendí muchísimo cuando estuve trabajando en Linklaters. Estuve trabajando con dos abogados fantásticos que ahora son mis amigos. Uno de ellos ahora mismo es socio de Linklaters, se llama Alexander Kolb, y el otro es un grandísimo abogado de Inditex, que es Juan Saavedra. A mí ellos me enseñaron un poco también a preparar propuestas cuando teníamos que competir para ganar por nuestros servicios jurídicos respecto a otras firmas, a otros despachos, ¿no? Y por lo tanto lo que intento trasladar aquí es mi experiencia para preparar propuestas ganadoras. Y luego os contaré algún ejemplo de algún tema que hemos llevado adelante gracias a hacer algo un pelín distinto, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta es que a la hora de buscar a los clientes, lo que tenemos es que ser capaces de crear un cliente. No es tan importante la venta, aunque sin ventas efectivamente no hay negocio, pero crear un cliente, el que al final se quede vinculado, se genere esa comunidad, esa comunión entre el cliente y nuestro producto, nuestro servicio, ¿no? Ya os digo, partid de la idea de crear un cliente, no una venta. ¿Para qué? Para que luego haya más venta, ¿no? Porque efectivamente, y como decía uno de los grandes maestros de lo que son las ventas, John Henry Patterson, decía que sin ventas no hay negocio y sin ofertas ganadoras no hay ventas, ¿no? Por lo tanto, efectivamente, partamos de la idea de crear un cliente, ¿de acuerdo? Y es más, en ocasiones crear un cliente y no una venta, en el sentido que a lo mejor le puedes regalar en un momento determinado un producto, un servicio, una prueba, ¿no? Mi madre siempre dice que quien regala bien vende, ¿no? O sea que a lo mejor lo que se trata es primero es de crear un cliente, de crear a alguien fiel, alguien de tu que se una a tu propósito de transformación masiva para luego generar ventas adicionales, ¿no? Por lo tanto hay que preparar propuestas de venta ganadoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenéis que hacer? Mirad, la presentación de la propuesta tiene que ser impecable. Impecable, ¿no? Tiene que ser clara, sencilla, concisa, ¿no? Tiene que ser muy, muy profesional. Muy profesional, que se vea que hay unos profesionales detrás, ¿no? Tiene que ser muy limpia, ¿no? Y luego tiene que ir alineada con los intereses del cliente, ¿no? Una vez más se pone aquí de manifiesto la importancia de esa transparencia con el cliente, de esa honestidad que hablábamos en el consejo número 12, ¿no? Tienes una presentación que efectivamente sea útil, ¿no? Y cuando decimos clara, sencilla y concisa, sí que me quiero centrar en el tema de la sencillez, porque si no eres capaz de explicar cómo lo haces, es que no sabes hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la estructura habitual de una propuesta, ¿no? Efectivamente, primero solemos tener una presentación, ¿no? Una presentación, pues a lo mejor del por qué existimos, ¿no? Podemos utilizar el círculo dorado, ¿no? El porqué de nuestra empresa, el cómo y luego el qué, ¿no? Luego, clarísimamente es importante que le demostremos al cliente que entendemos la situación, que entendemos la problemática, ¿no? A partir de ese momento lo que hacemos es les ponemos nuestra propuesta de una manera clara y, por supuesto, la metodología que vamos a seguir, ¿no? Oye, vamos a aplicar esta técnica, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer todas estas cosas, ¿no? Y bien detallado. A continuación, los recursos que vamos a utilizar, ¿no? Los recursos humanos, ¿no? Los recursos humanos y los recursos materiales, ¿no? Vamos a utilizar tal tecnología, vamos a utilizar este equipo, ¿no? Luego un calendario. Para el cliente es muy importante el calendario, los hitos, ¿no? Es más, mi consejo es que pongáis un calendario que podáis cumplir, ¿de acuerdo? Es más, si podéis luego ser capaces de reducir ese calendario, lo que estaréis haciendo es superando las expectativas del cliente y por lo tanto será más fácil de fidelizar. Hacer un calendario realista, ¿de acuerdo? Realista, siempre preved que pueden surgir determinados imprevistos y aún así intentad luego, si podéis, reducir los hitos porque el cliente quedará gratamente sorprendido, ¿no? Después del calendario, lo que suelo incluir es una oferta económica. Mirad, haced una oferta económica ajustada, es decir, no devaluéis
evaluéis el valor de lo que estáis ofreciendo, pero tampoco pretendáis sacarle todo el dinero al cliente, ¿no? Al final, que sea una oferta económica razonable, ajustada, ¿de acuerdo? Y luego, por supuesto, unos datos de contacto para que el cliente tenga un contacto constante y, en su caso, si fueran necesarios, pues determinados anexos, ¿no? ¿Cuáles son los 7 pecados capitales al final de las propuestas que no consiguen ganar? Porque esto también es importante. Es decir, aquí lo que estamos diciendo es una estructura limpia de una propuesta. Los 7 pecados capitales pues son básicamente los siguientes. Primero, la falta de foco en el problema del cliente. Cuando hablábamos de entendimiento de la situación, el cliente tiene que ver que entendemos cómo es su negocio, cómo es su estructura, cuál es su necesidad, por qué le estamos vendiendo el producto o el servicio, ¿no? Entonces, si no tenemos foco en el problema del cliente, bueno, pues entonces seguro que no seremos capaces de hacer una oferta o una propuesta ganadora. Segundo, no utilizar una estructura persuasiva. La estructura que os proponemos aquí es bastante ordenada, se puede mejorar, se puede ampliar, se puede modificar, pero yo creo que es una estructura bastante interesante con la que se puede trabajar. Importante, no demostrar que somos diferentes a nuestros competidores, ¿no? ¿En qué somos distintos, ¿no? Y sobre eso volveré luego, y luego os contaré una anécdota bastante interesante sobre el ser distinto, ¿no? Que siempre lo hemos dicho, o eres distinto, o eres barato, o eres distinto, o eres sustituible, ¿no? También, ¿cuál es otro de los grandes pecados capitales? El que no se vea la propuesta de valor, ¿no? La propuesta de valor que tendremos que haber trabajado en nuestro lienzo de negocio, ¿no? De nuestro modelo de negocio. Si no se declara la propuesta de valor, pues el cliente no nos va a comprar, ¿no? Por otro lado, otro de los pecados, el quinto pecado capital en las propuestas perdedoras, por decirlo de alguna manera. Bueno, pues que los puntos clave de la oferta estén ocultos, ¿no? Mirad, que la oferta económica sea clara. Yo, ¿qué es lo que hago muchas veces? Pongo todo lo que es el presupuesto, la oferta, y pongo un ejemplo en ocasiones. En ocasiones digo, pues si imaginaos que se tiene que calcular conforme a una fórmula, que eso a veces pasa. Bueno, pues le pongo un ejemplo, ¿no? Oye, pues si esto se da con 100 euros, el resultado sería tanto. ¿Para qué? Para que esté claro desde el principio y se pueda determinar con claridad el precio final que va a cobrar, ¿no? Por lo tanto, que no estén ocultos los puntos claves de la oferta. Sexto pecado capital, pues que la propuesta sea difícil de leer, que esté llena de jerga técnica. El cliente no quiere tecnicismos, él ya sabe que eres un profesional de ese tema, ¿no? Entonces no quiere tanto concepto técnico, sino que sea, claro, un lenguaje sencillo. Y luego, por último, y esto además, habiendo estado yo en una startup, habiendo sido el CFO de una startup, como sin faltas, pues desde luego los errores ortográficos y gramaticales debéis evitarlos a todo costo, ¿no? Al final también es parte de vuestra imagen, sin perjuicio de que todos tenemos de vez en cuando una pequeña ratilla, ¿eh? Lo que me refiero es a errores de bulto, errores que se nota que hay una ausencia de lenguaje clarísimamente, ¿no? Entonces esta suele ser una estructura interesante, ¿no? ¿Qué lo hace además muy importante para que sea efectivamente una oferta ganadora? Y creo que este es un tema esencial que tenéis que valorar. Pues mirad, el que la oferta sea distinta, ¿no? Y os voy a contar una anécdota que me pasó también en una de mis empresas, en lo que es el despacho de abogados. Un fondo inmobiliario que estaba trabajando aquí en compraventas de suelos, de viviendas. Bueno, pues un fondo inglés ve la oportunidad en un momento determinado de montar una plataforma de crowdfunding. Quiere montar una plataforma de crowdfunding y entonces lo que necesita son bueno, pues despachos de abogados que le puedan preparar todos los papeles ante la Comisión Nacional de los Mercados de Valores Españoles, porque había que cumplir una serie de trámites tras haber salido una ley específica sobre plataformas de crowdfunding. Entonces, bueno, uno de los responsables del fondo aquí en España, aunque dependían de Londres, me conoce, me llama y me dice: Antonio, yo sé que tú sabes de tecnología, sé que sabes de crowdfunding, además, oye, pues el tema legal lo entiendes, ¿por qué no haces una propuesta con tu despacho para prepararnos toda la documentación? Y bueno, probablemente no la ganes porque vas a competir con despachos más grandes, pues con despachos los más importantes de España, pues que si Garrigues, que si Uría, pero también con despachos internacionales como Clifford Chance, Linklaters, en fin, aunque lo vas a tener complicado, pero bueno, que vayan conociéndote los de arriba. Y entonces yo me senté con mi equipo y preparamos una propuesta. Y entonces, bueno, por supuesto con esta estructura, y hay un momento determinado en el que nos sentamos con el equipo y dijimos: vamos a ver, ¿qué vamos a competir? ¿En precio siendo más baratos que los demás cuando el valor es el mismo? Pues a lo mejor no es lo mejor. ¿Por qué no intentamos dar algo
diferente a lo que vayan a dar el resto de los despachos de abogados. Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos una propuesta más amplia de lo que nos pedía el cliente. ¿En qué sentido? Bueno, pues básicamente ellos nos pedían la pata legal. Pero ¿qué ocurría? Que una plataforma de crowdfunding necesitaba dos cosas más. Necesitaba un marketing, generar una comunidad a través del marketing, y necesitaba tecnología, necesitaba gente especialista en tecnología que pudiera desarrollar el portal. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Una propuesta en la que les ofrecíamos un modelo 360, donde iban a tener la propuesta jurídica, iban a tener una propuesta de marketing que les generaba la comunidad y una propuesta tecnológica, que les íbamos a montar el portal. ¿Qué ocurrió? Que aunque nuestra propuesta al final fue la más cara, fue la ganadora. ¿Por qué? Porque tenía un elemento diferencial. Y porque además hacía eso que tantas veces os he comentado de moveros bien entre distintas fronteras y distintas profesiones. Y eso hizo que fuera clave, ¿no? Y por lo tanto yo os recomiendo eso, que saquéis vuestro valor diferencial en esa propuesta, que se vean que sois distinto de vuestros competidores, ¿de acuerdo? Que se vea que no sois sustituibles, ¿no? Dicho todo lo anterior, una vez que tengamos ya propuestas de venta ganadoras, lo que puede interesarnos en un momento determinado para vender nuestro producto o servicio es tener una fuerza comercial. Es decir, que puede que necesites comerciales. En este sentido, varios consejos de cara a que ellos también trabajen esas propuestas de venta ganadoras. Primero, hay que pagarlos bien. A los comerciales hay que pagarlos bien. Segundo, hay que formarlos. Hemos hablado de la formación aquí en numerosas ocasiones. Bueno, de la formación en general, en el consejo 2, pero también cuando hablábamos del equipo, en el consejo 46 hablábamos de formar también, ¿no? Y luego, muy importante, en esas propuestas de venta ganadoras lo que tienes que hacer es preparar un buen argumentario. ¿Para qué? Para que ellos sean ganadores en cada venta que tengan que realizar. Bueno, pues con esto terminamos el consejo 64. Confío en que os haya resultado de utilidad. Nos vemos pronto en los próximos consejos. Nos vemos en la red.